El mito teogónico. Los mitos teogónicos o teogonías son relatos que intentan explicar el origen de los dioses. En la mitología griega, las teogonías ocupan un lugar destacado que se vincula a sí mismo a las cosmogonías, puesto que existe una estrecha relación entre la creación del mundo y la aparición de la primera generación de dioses que lo poblaron. En este sentido cabe destacar el texto llamado la Teogonía, escrito por Hesíodo en el siglo VII a.C. aproximadamente, y que es considerada una de las más antiguas versiones acerca del surgimiento del cosmos y del linaje de los dioses griegos. Como ejemplo, leeremos un mito acerca del nacimiento de Atenea, que es hija de Zeus y es la diosa griega de la guerra, las artes y la sabiduría, entre otros. Este ejemplo ha sido tomado de la página wikipedia.com. El mito del nacimiento de Atenea dice lo siguiente: en el panteón olímpico, Atenea aparece como la hija favorita de Zeus, nacida de su frente completamente armada, después de que éste se tragase a su madre Metis. Existen varias versiones acerca del nacimiento de Atenea. Homero, autor de la Ilíada y la Odisea, llama a Atenea hija de Zeus, sin alusión alguna a su madre o a la forma en que llegó a existir, mientras que la mayoría de las tradiciones posteriores coinciden al afirmar que nació de la cabeza del dios, de la cabeza de Zeus. Ya en Hesíodo, el autor de la Teogonía y de los Trabajos y los Días, la madre de Atenea era la Oceánide Metis, la primera esposa de Zeus. Tras yacer con ella, Zeus temió inmediatamente las consecuencias, pues había sido profetizado de que Metis alumbraría hijos más poderosos que él. Para impedir tan graves consecuencias, siguió el consejo de Gea y Urano y la encerró en su vientre, es decir, se la comió. Pero Metis ya había concebido a una hija, Atenea, que brotaría de su cabeza. Píndaro añade que Hefesto abrió la cabeza de Zeus con su hacha minoica de doble hoja, el labris, y que Atenea saltó de la cabeza completamente adulta y llamó al ancho cielo con su claro grito de guerra, y Urano tembló al oírlo, y también la madre Gea. Otros cuentan que Prometeo, Hermes o Palemón ayudaron a Zeus en el nacimiento de Atenea y mencionan al río Tritón como el lugar donde tuvo lugar el suceso. Otras tradiciones cuentan incluso que Atenea salió de la cabeza de Zeus completamente armada, una afirmación de la que se dice que Stesícoro fue la autoridad más antigua. Los mitos clásicos posteriores señalan que Hera se molestó tanto de que Zeus tuviese un hijo, aparentemente por sí mismo, que ella hizo lo propio con Hefesto. Tras la aparición de esta versión, se empezó a afirmar que Metis no tuvo más hijos y que Zeus perduró como rey del Olimpo. Los mitos griegos permanecieron estáticos en este punto, sin cambiar hasta el declive de la cultura antigua y la práctica de su religión. Bueno, como se puede observar en este fragmento, en primer lugar, vemos que los mitos en general poseen distintas versiones. Sin embargo, coinciden todos estos mitos en que el nacimiento de Atenea se produce a partir de la cabeza de Zeus, su padre, el cual anteriormente se había tragado a Metis, la madre de Atenea, por lo que se dice que ésta nació ya siendo adulta y además completamente armada, que de alguna manera hace referencia a su espíritu guerrero, convirtiéndose más tarde en la diosa de la guerra. De esta manera, a partir de este mito, los griegos explican el nacimiento de Atenea, una de las diosas más importantes en el panteón olímpico.